Hello, folks. How you doing today? Okay, folks. In this session, we're gonna see a practical class, okay, related to grammar tenses. This is gonna be part of the tenses that are gonna be included in the final written exams, okay? So as you can see on the screen, we got the first activity, and the instruction says, rewrite the following sentences using passive voice. Pay attention to the tense and structure. Why? Because remember, folks, that when we talk about passive voice, we work with all of the grammar tenses that we got in English, right? So we're going to analyze the first one, the first activity, the first sentence. They will have completed the project by next Monday. First, try to identify which grammar tense we got in the active voice. Okay, in that sentence, we got the future, the perfect, the future perfect, right? So what are we gonna do? So we're gonna use the will have plus been plus the past participle of the verb, right? So the sentence would be, they will have completed the project by next Monday. ¿Qué es lo que ellos habrán completado antes del próximo lunes? So necesitamos identificar, chicos, lo que es el objeto directo, ¿verdad? En este caso sería the project, que de objeto directo pasa al sujeto de la pasiva, the project. Y como dijimos que era un futuro perfecto, vamos a usar el will have, ¿verdad? Entonces tenemos the project will have been y el pasado participio del verbo principal. En este caso sería completed, igual porque es un verbo irregular, ¿verdad? Después, ¿qué sigue? Tenemos el complemento, ¿verdad? By next Monday. Quiero aclarar de que este by no es la forma que trae, ¿verdad? La de la voz pasiva cuando queremos mencionar a la gente, sino que es esta misma que tenemos en la oración principal, ¿verdad? En este caso la gente se omite porque hablamos de ello, lo vamos a omitir por completo, ¿ok? Veamos en the number two. Someone had already reported the crime before the police arrived. ¿Qué tiempo perfecto tenemos ahí? Miremos. Tenemos el pasado perfecto, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la estructura en voz pasiva sobre el pasado perfecto? De que vamos a usar el had más el been más el pasado participio. Entonces dice, someone had already reported the crime before the police arrived. ¿Qué es lo que ya habían reportado antes de que la policía llegara? The crime, right? Tenemos the crime. ¿Cómo dijimos que iba a ser la forma? The crime had already reported, right? Had already reported before before the police arrived, right? En este caso, omitimos también el agente porque dice someone. Es decir, no nos interesa mucho, ¿verdad? Porque recordemos que en la voz pasiva lo que nos interesa es la acción en sí, no quién la hizo, ¿vale? Let's analyze the number three. They are going to announce the new policy tomorrow. ¿Qué tiempo gramatical tenemos ahí? Tenemos el futuro inmediato, ¿verdad? El be going to. Entonces, cuando tenemos el be going to, va a ser usado este mismo con be más el pasado participio. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería más bien el sujeto en la pasiva? Ya sabemos que el sujeto, chicos, va a ser el objeto directo o indirecto que encontremos en la activa. Entonces quedaría the new policy, como es singular, usamos is going to be. ¿Cuál es el verbo principal? Announce, ¿verdad? Como es un verbo regular, solo le agregamos el la D porque ya termina en E. Announced
tomorrow, ¿verdad? The new police, vamos a sombrearlo acá. The new policy is going to be announced tomorrow. Muy bien, good. Vamos con la number 4. Tenemos, people say that he invented a new device. A ver, tratemos de analizar ahí. People say. Hablamos, si ustedes pueden analizar acá, chicos, en esa oración, hablamos de una pasiva impersonal, ¿verdad? People say. Entonces vamos a usar el it is said. It is said ¿qué? It is said that he invented a new device, right? Como es una pasiva impersonal, entonces usamos esta estructura, ¿verdad? Esta estructura que ustedes ya tienen conocimiento porque nosotros estuvimos usando las dos, ¿verdad? En las cuales pues llamamos Passive Voice 1, Passive Voice 2 y les di las diferentes estructuras que podemos analizar, ¿verdad? Good. Vamos a sombrearlo acá. Ahí tenemos, ¿verdad? It is said that he invented a new device. Good. Veamos en the question number 5. This is the committee is considering the proposal. Tenemos un presente que, presente continuo, ¿verdad? Es decir, ¿cuál va a ser la forma pasiva al presente continuo? Primero identifiquemos el objeto directo. Claro, sería the proposal, ¿verdad? The proposal, como es presente simple, perdón, presente progresivo y el de proposal es singular, utilizamos is. Para todos los continuos utilizamos been, is being considered by the committee, ¿verdad? Ahí, good. En este caso sí necesitamos mencionar a la gente porque es importante, ¿verdad? Es importante mencionarlo porque si yo le quito el de by the committee, como que la oración no tiene un poco de sentido, ¿verdad? Queda como incompleta. Entonces acá consideramos de que la gente es importante, entonces debemos mencionarlo. Recordemos que en la pasiva, la gente, cuando hablamos de agente, nos referimos al sujeto de la activa, ¿verdad? Good. ¿Alguna pregunta sobre passive voice? Aquí tenemos 5 ejemplos, ¿verdad? Bien prácticos y, identificamos también los tiempos gramaticales, cuál va a ser la estructura que vamos a usar, ¿ok? Good. Veamos en la activity number 2. Dice, complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Tratemos de analizar ahí. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, chicos. Si pudieron analizar las 5 oraciones, empezamos con if, ¿verdad? Es decir, el if, el hipotético, es decir, hablamos de conditionals, ¿verdad? Pero acá ya tenemos diferentes tipos de condicionales. Entonces, habría que ver la forma que vayamos a usar para que refresquemos un poco la mente. Recordemos que en el primer condicional, ¿cuál es la estructura que vamos a usar? Ya saben que tenemos dos complementos, ¿verdad? El if condition y el main clause. Entonces, en el primer condicional, el if condition es el if más presente simple. Y en el main clause vamos a tener futuro simple, ¿verdad? Si nos referimos al segundo condicional, en el if condition tenemos el if más pasado simple y en el main clause tenemos el would más la forma base del verbo en presente, ¿verdad? Si nos referimos al tercer condicional, ya sabemos que en el if condition viene el if más pasado perfecto y en el main clause viene lo que es el woulda más el pasado participio del verbo, ¿verdad? Aquí pueden entrar en juego algunos modales, ¿verdad? Que lo vamos a ver en la actividad número 4. Tratemos de analizar la oración número 1. Let's see. Dice, if I hadn't forgotten my ID, we're gonna use the verb get.
into the club. ¿Cómo sería? Veamos acá. Este sería mi if condition. Tengo el if más pasado perfecto. Entonces, ¿cuál era la estructura que vimos que íbamos a estudiar, a usar en el tercer condicional? Tenemos I, entonces decimos I would have. ¿Cuál es el pasado participio de get? Sería gotten, ¿verdad? I would have gotten into the club. Muy bien, good. Vamos a sombrearlo acá para que no nos equivoquemos, ¿vale? Ok, good. Analicemos la segunda. This if she practice more, she will pass the test. Si se fijan en el main clause, tenemos el futuro simple. Es decir, estamos hablando de un condicional tipo uno. Entonces, acá en el if condition sería if más presente simple. If she, como estamos hablando de terceras personas, el verbo quedaría modificado, ¿verdad? Y decimos practices. If she practices more, she will pass the test. That makes sense, folks? Ya saben esto, ¿verdad? Por si algunos se están preguntando de dónde sale la letra S en el verbo practice y por qué dije practices. Recuerden las reglas de las terceras personas en singular, ¿verdad? Ahora, analicemos la oración número 3. A ver, ¿quién me ayuda? A ver. Dice, if you hit butter, what happened? If you hit butter, it melts, ¿ok? Igual, la S por las terceras personas, que en este caso sería el it. Good. Let's see the question, the sentence number 4. I would travel the world if I... A ver, si analizamos la estructura acá, chicos, aquí en esta oración estamos empezando con nuestra main clause y después tenemos el if condition, ¿verdad? Entonces, en el main clause tenemos el would más el verbo en su forma base, travel. I would travel of the world if, entonces sería el if más el pasado simple. ¿Cuál sería el pasado simple de have? Had, ¿verdad? Entonces, la oración completa quedaría así. I would travel the world if I had more time. Vamos a sombrearlo acá. Analicemos la número 5. Dice, if they more careful, they wouldn't have lost the document. Vean esta estructura acá. Estamos hablando de tiempos compuestos, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría acá? Sería if they, sería el pasado. Perfecto. If they had been, ¿cómo? El been por el verbo be, ¿verdad? Que sería el pasado. If they had been more carefully, ¿verdad? Aquí vamos a borrar el more porque ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Entonces quedaría, if they had been more carefully, they wouldn't have lost the document. Good. Me atrevería a decir, chicos, que por experiencia, ¿verdad? El tercer condicional es el que he notado que es el que más les cuesta a la mayoría de los estudiantes. Quizás sea por su estructura, quizás sea por su analogía, ¿verdad? Con respecto a la lengua materna de cada uno de nosotros, o quizás sea por la falta de dominio de los verbos en pasado participio, ¿verdad? Porque si identificamos el verbo y sabemos que es un verbo regular, ya sabemos que ya sea pasado simple o pasado participio, solo le agregamos ed o de para formar ambos pasados, ¿verdad? Pero si es un verbo irregular, no, ahí varía por completo la escritura de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces podría ser ese uno de los motivos, ¿verdad? Por lo cual les cuesta a la mayoría de los estudiantes. Ok. Preguntas. Acá en la actividad número 2 hablamos de condicionales, ¿ok? Resolvimos 5 ejercicios. Si tienen alguna pregunta.
Ok, muy bien. Ahora que analizamos mejor, vámonos a la semana número 3. Perdón, al activity number 3. Dice las instrucciones, combine the sentences using defining or non-defining relative clauses. Use commas where necessary. Tenemos la primera. Dice la primera, vamos a quitarle, vamos a darle un espacio acá. Emily works in marketing. She lives next door. ¿Qué pronombre relativo, qué cláusula de pronombre relativo definido o no definido utilizarían ustedes acá? Ok, veamos este. Emily, ¿verdad? Who works in marketing lives next door. ¿Qué les parece esta? Analicémosla. Acá sí voy a poner coma, chicos, y quiero que analicemos por qué. Si ustedes están viendo por qué pongo coma, porque es una información no adicional, ¿verdad? Es una información extra que yo tengo ahí. Es decir, que si yo elimino toda esa información que está dentro de coma, la cláusula me quedaría, la cláusula principal siempre sería independiente, ¿verdad? Yo bien puedo decir Emily lives next door. Entonces, pero como le quiero dar un poco más de información, utilizo un defining, en este caso sería un non-defining, ¿ok? A los que le agregamos coma, chicos, serían a los non-defining, ¿ok? Relative clause. Entonces la oración quedaría, Emily, who works in marketing, lives next door. Vamos a sombrearlo acá. Tratemos de analizar la segunda. Dice, the book is amazing. I bought it yesterday. ¿Cómo quedaría ahí? The book that I bought yesterday is amazing. Ahí, ¿verdad? The book that I bought yesterday is amazing. Aquí no necesito de coma, ¿verdad? Porque estoy siendo bien específico, ¿verdad? Sobre de qué libro se habla, ¿verdad? Por lo tanto, esta no sería el relative clause, sería el that, pero no sería un non-defining, sino que sería un defining relative clause, ¿ok? Good. Veamos la número 3. En la número 3 me dan el complete, ¿verdad? He plays the violin, pero tengo que completarlo con un pronombre relativo. Entonces, empezamos. My uncle, voy a usar coma porque me lo da la original, ¿verdad? Voy a decir, who plays the violin, coma, is an excellent musician. Ahí, ¿verdad? Ya estaba fácil, ya tenía la coma ahí, ¿verdad? Entonces, my uncle who plays the violin is an excellent musician. Good. Entonces, acá les pregunto, ¿cuál sería ese? ¿Sería un defining relative clause o un non-defining relative clause? Es un non-defining relative clause. ¿Por qué? Porque tenemos información extra ahí, ¿verdad? Sobre el sujeto, que en este caso hablamos de my uncle, mi tío. Good. Analicemos la number 4. Dice, the restaurant was closed. We wanted to eat there. ¿Cómo sería ahí? Tenemos the restaurant. Ujú.
where we wanted to eat was closed, ¿verdad? Para darle un poquito más de sentido, usamos el pronombre relativo where. The restaurant where we wanted to eat was closed. Y como todos sabemos, pues el uso de where es cuando nos queremos referir a lugares, ¿verdad? Good. Veamos el number 5. Dice, this is the student. Her project won the first prize. Entonces empecemos así. This is the student. Her project won the first prize. Aquí hablamos de posesión, entonces vamos a usar whose. Whose project won the first prize, ¿verdad? Ahí tenemos. Entonces la oración quedaría así. This is the student whose project won the first prize. Ya sabemos que el whose se refiere o más bien expresa posesión, ¿verdad? Ahí tenemos. Entonces, acá como ustedes notaron, chicos y chicas, la actividad número 3 hablaba sobre los defining or non-defining relative clauses, ¿ok? Easy, ¿verdad? As a piece of cake, right? Veamos the activity number 4. ¿Qué tenemos acá? Dice el encabezado, complete the sentences using the modal verbs plus have plus the past participle of the main verb. Es decir, los verbos modales en pasado que vamos a usar serían might have, may have, could have, should have, ought to have. ¿Ok? Vamos a analizar. Dice la primera, you told me you were going to be late. Entonces, ¿cómo sería aquí? Solo voy a completar con uno de ellos, ¿verdad? Vamos a hacer más pequeño esto acá para que podamos alcanzar, ¿verdad? You should have. You should have told me you were going to be late, ¿verdad? ¿Por qué should? A ver, chicos, ¿por qué should? Recordemos que cuando usamos el should have más el pasado participio, el verbo principal, es cuando queremos hacer como un tipo de reproche o un consejo sobre el pasado, ¿verdad? Analicemos la número 2. Dice they, pues tenemos called you earlier, but they forgot. Vamos a usar el could have, ¿ok? They could have called you earlier, sorry, but they forgot. A ver, ¿por qué could have? Si nos vamos a los usos, ¿qué nos dice could have? Recordemos que el could have nos indica posibilidad no realizada, ¿verdad? Porque estamos hablando en pasado. Let's see the number 3. He studied harder, now he regrets it. Ya usé el should, vamos a usar un sinónimo del should, sería el ought to have, ¿ok? He ought to have studied harder, now he regrets it. Recordemos que el uso, ¿verdad? Del ought to, en este caso ought to have, significa deber moral, ¿verdad? O recomendación no seguida. ¿Por qué no seguida? Recuerden que es pasado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ought to y should y nos referimos a recomendaciones o sugerencias o consejos, pues ambos aplican, ¿verdad? Es un poco más usado si el should. Veamos el number 4. ¿Cómo quedaría el number 4? I gone to the meeting, but I didn't know about it. ¿Cómo sería? A ver.
Vamos a hacer con cada uno de ellos a ver cuál tiene más sentido. I might have gone, I may have gone, I could have gone, I should have gone, or I ought to have gone. Yo usaría el may, ¿verdad? I may have gone to the meeting, but I didn't know how to, but I didn't know about it, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos, chicos, que el may have en pasado indica posibilidad, ¿verdad? Good. Vamos a sombrearlo acá. Vamos a hacer esto acá y veamos el number five. En el number five tenemos, she been more careful with her words. ¿Cuál tenemos acá? Decíamos que en el anterior que may have indica posibilidad en el pasado. ¿Cuál otro podría indicar posibilidad en el pasado? El might, ¿verdad? Entonces tenemos she might have been more careful with her words. Pero ¿cuándo vamos a usar el might have? Si bien sabemos que el might have, al igual que el may have, expresan o indican posibilidades, pero este es un poco más dudosa, ¿verdad? Es más insegura cuando usamos el might. Entonces, si ustedes se fijan acá, chicos y chicas, en la actividad number four hablábamos de los modal verbs in past, ¿verdad? Y cuando decimos in past, ya sabemos que vamos a usar el have más el pasado participio del verbo principal. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, chicos, en la sesión de la semana 12 van a encontrar, ¿verdad? Este material, de igual manera, una clase práctica para que la practiquen. Y en el módulo enlace van a encontrar el video. Por si se les olvidó algo, pueden volverlo a ver. Y pues prácticamente la sesión de esta clase práctica terminaría acá, ¿verdad? Sobre diferentes tiempos gramaticales. Recuerden que el objetivo de esta era tratar de consolidar, ¿verdad? Los conocimientos adquiridos en todo el curso de gramática 4. Espero les sea de mucha utilidad, chicos, esto, para que estén un poco preparados para el examen final y suerte, ¿ok? Nos vemos.